Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que estamos estudiando durante todo el trimestre este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que ya comenzamos, estamos estudiando este tema también que es muy interesante acerca del tiempo de la angustia de Jacob. Ya hemos visto estas cosas importantes acerca de ese momento que se va a vivir, pero quiero que recordemos el texto que estamos aprendiendo, así que te invito a que vayas conmigo en la palabra de Dios y leas el siguiente párrafo que tenemos aquí, que está en Jeremías capítulo 30, en el verso 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Con este pensamiento, quiero invitarte a que vayamos a hacer una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por permitirnos la vida y la salud, por permitirnos encontrar aquí para estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos, sus buenos ángeles puedan instruirnos y ayudarnos en todo, y sobre todo que podamos conocer su voluntad. Bendíganos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio entonces, y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Vamos a nuestro apartado para el día de hoy, que es: se necesita vigilancia, y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿por qué nosotros, a quienes se nos ha confiado una gran luz, debemos ser muy valientes en la preparación a fin de encontrarnos con nuestro Señor en paz? Entonces, ¿por qué tenemos que tener ese valor? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla para este tiempo, en este momento. Muy bien, recuerden que tenemos que tener una vigilancia constante, así que vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 24. Y nos dice así: los pecados de algunos se hacen patentes antes de ser sometidos a juicio, otros son descubiertos después. Muy bien, recuerde que se está llevando a cabo un juicio investigador. Cuando ese juicio investigador concluya, entonces el destino de cada uno estará sellado para siempre. Pero la palabra de Dios dice que los pecados de algunos se hacen patentes, se hacen manifiestos antes del juicio, mientras que algunos van a ser manifiestos después del juicio. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice más la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en 1 de Pedro, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso número 17. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Recuerde, nuestra vida, nuestros casos, los pecados ocultos o no ocultos, van a pasar ante Dios en un juicio. Muy bien, el juicio comienza por los creyentes, por la casa de Dios, por aquellos que profesan seguir a Dios. Ahí tenemos que entender esa parte, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos de esas cosas, tenemos que abandonar el pecado, porque de cualquier forma esos pecados van a ser manifiestos. Ahora tenemos el tiempo de rogarle a Dios que nos muestre los males en nuestra vida y cambiarlos. Si no, tendrá que ser frente a todos, se van a mostrar nuestro mal. Pero veamos qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 474. Nos dice así: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Así que en el cielo hay un libro de registro. Cada acto que usted y yo hayamos cometido, cada situación que nosotros hayamos vivido, cada vez que nosotros
aceptamos a Jesús o rechazamos a Jesús, cada acto está allí grabado. Y en este juicio que se está llevando a cabo, la vida de cada uno de nosotros, todos nuestros actos van a ser pasados ante juicio delante de Dios. ¿Nos damos cuenta? Es un tiempo solemne en el que vivimos. Pero hay más. Mira cómo nos dice ahora este siguiente párrafo. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Muy bien, aunque todos han profesado, todos estamos profesando ahora seguir a Dios, pero en el pasado todos han profesado, los que profesaron, por supuesto, no todos serán aceptados, según le hemos leído. Primero comienza con aquellos que murieron primero. Finalmente termina con nosotros que estamos vivos. Pero si usted y yo profesamos algún momento creer en Dios, nuestro caso va a pasar también. Ya sea que estemos vivos o estemos muertos. Muy bien. Y depende de lo que hayamos hecho, nuestros casos serán rechazados o serán aceptados. Muy bien. Pero continuemos. Veamos ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. La gran luz y los privilegios concedidos exige frutos de virtud y santidad correspondientes con la luz que les fue dada. Todo lo que sea menos que esto, Dios no lo aceptará. Testimonio para Ministros, página 454. Esto es, entre más oportunidades tenemos, Dios nos va a pedir más de lo que nos dio. Muy bien, frutos que correspondan con aquellas cosas que Dios nos ha dado. Así que si nosotros tuvimos mejores oportunidades o tuvimos oportunidades y las rechazamos, Dios no lo va a aceptar. Si nosotros tuvimos muchas oportunidades pero dimos muy poco fruto o no hicimos nada digno de aquello que Dios nos dio, Dios no lo va a aceptar. ¿Nos damos cuenta? Muchas veces cuando nosotros se nos entrega algo, un don de Dios, no lo ejercitamos, no lo llevamos a cabo. Y entonces nosotros pretendemos seguir siendo cristianos. Pero Dios no acepta un servicio que no corresponde de acuerdo a todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Hoy no lo consideramos, pero cuando estemos frente al juicio, cuando nuestro nombre pase allí, cuando nuestros datos sean examinados, algunos casos serán aceptados y otros no. Recuerde esto. Muy bien, vamos a continuar entonces y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. Se necesita vigilancia. Explique la solemnidad y la esperanza que se relaciona con esta realidad. Muy bien, por un lado tenemos este tiempo en el que estamos viviendo. Recuerde, cada acto que hacemos va a tener un peso en el día del juicio, cuando nuestro caso sea llevado ante el juez. Esto es muy importante. Entonces, es el tiempo que tenemos, pero tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? El momento en el que estamos viviendo es muy importante. Pero, ¿cuál es la esperanza que tenemos ante este asunto? Recuerde, si tuviéramos que pasar un examen hoy día, muchas de las personas dijeran, hoy día no, prefiero que sea más adelante porque no estoy listo ahora. Pero recuerde que este juicio es llevado a cabo, ya sea que usted se prepare, esté listo o no lo esté. Muy bien, así que vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios, el cual se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 32. Y ahí vamos a leer el verso número 33. Y dice así. El Señor respondió a Moisés: al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. Muy bien, esto es, el pecado en nosotros produce que nosotros seamos borrados del libro. Muy bien, del libro de la vida, por supuesto. Todos los que no están en el libro de la vida se encuentran en otro libro. Este otro libro es el libro de la muerte. Ahora, si usted y yo estamos por el momento en el libro de la vida, pero vivimos una vida de pecado, pretendiendo ser cristianos, pretendiendo ser correctos, pretendiendo seguir a Jesús, entonces recuerde que estaremos viviendo en pecado y en ese pecado nos va a hacer que nuestro nombre sea
eliminado del libro de la vida. Pero hay más en la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer ahora este párrafo que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Y ahí vamos a leer el verso 24, después el verso 27 al verso 30. Muy bien, veamos cómo nos dice. Ezequiel capítulo 18, verso 24, después el verso 27 al verso 30. Dice así: pero si el justo se apartare de su justicia, comete maldad, y sigue las abominaciones del impío, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión y su pecado morirá. Pero si el impío se aparta de su impiedad y hace juicio y justicia, salvará su vida, porque abrió los ojos y se apartó de todas sus prevaricaciones. De cierto vivirá, no morirá. Si la casa de Israel aún dice: no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? ¿No son vuestros caminos los injustos? Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor, el Eterno. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y la iniquidad no os será causa de ruina. La Biblia nos habla, muy bien, que si nosotros vivimos en una vida de pecado, finalmente vamos a ser eliminados del libro de la vida. Pero también nos habla que si el justo vive una vida de justicia, pero se aparta para hacer la iniquidad, toda su justicia no vendrá en memoria, se tendrá que morir también. Pero si el impío que vive en la impiedad, en determinado momento se arrepiente y busca la justicia y la verdad, no perecerá, será salvado. Muy bien, entonces nosotros tenemos estas opciones en nuestras manos. Usted y yo conocemos la verdad, o estamos en ese conocimiento. Ahora, ¿nuestra opción cuál es? Nuestra opción es seguir la justicia y la verdad, no apartarnos para hacer la iniquidad. Si nos apartamos, entonces en ese momento nosotros vivimos en una vida de pecado. Ahora, podemos estar en la iglesia, podemos profesar ser cristianos, pero vivir una vida de impiedad, y eso también está incorrecto. ¿Se da cuenta? Pero vayamos un poco más allá. Algunas personas pueden decir que el juicio de Dios no está correcto, pero la palabra de Dios nos dijo allí, lo leímos en los últimos versos, los juicios de Dios son justos y son correctos. Muy bien, veamos ahora qué nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Conflictos de los siglos, página 474 y página 475 nos dice así: en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Por eso que vivimos en un tiempo tan solemne, es donde si nosotros cometemos pecados tenemos que abandonarlos, pero no apenas abandonarlos, pedir perdón por ellos. ¿Por qué? Porque si quedan los pecados allí, no nos arrepentimos, no los abandonamos, no los confesamos, se quedarán allí y todas nuestras buenas obras serán quitadas. Ahora veamos qué más nos dice y veamos cómo nos explica este asunto. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Muy bien, entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, delante de nuestro nombre, recuerda que tenemos muchos pecados, delante de nuestro nombre se escribe perdón. Yo no puedo decir, bueno, estoy perdonado, estoy listo. Si nuestra existencia acabara allí, estaría listo. Pero ahora veamos qué más nos sigue diciendo. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. ¿Cómo llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios? Sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a la vida de Cristo. Somos participantes de la naturaleza divina. Muy bien, llegamos a estar en armonía con la ley de Dios. Si vivimos esa vida, entonces nuestros pecados son
son cambiados, son perdonados totalmente. ¿Nos damos cuenta? Ahora, vamos a ver qué más nos sigue diciendo este párrafo. Acompáñame a leer esta siguiente parte. Conflicto de los siglos, página 480 y página 481 nos dice así: solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Muy bien, entonces el trabajo que se comenzó a hacer en la obra de el juicio investigador se prosigue, pero pronto tocará a nosotros que estamos vivos. El tiempo es muy solemne entonces, porque nuestro caso será revisado. Veamos qué va a pasar. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice: en la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Muy bien, entonces cada uno va a ser examinado como si no existiera nadie más. Ahora tenemos que velar y orar, estar en guardia, estar listos, estar preparados, estar buscando en nuestras vidas qué hubo mal. Y si hay mal, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder eliminarlo de nuestras vidas, que transforme nuestro corazón. Muy bien, porque Dios nos va a revisar nuestros actos. Pero continuemos, veamos qué más nos dice. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Muy bien, así que entonces depende de nuestros actos, depende de qué tanto aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal y qué tanto Él pueda vivir en nosotros y nosotros vivir su vida, es que nosotros vamos a tener nuestro caso decidido para vida o para muerte. Esto es, si nosotros vivimos de acuerdo al carácter de Cristo, si nosotros buscamos la justicia y la verdad, si nosotros queremos hacer lo recto, entonces nuestro caso se decidirá. No apenas queremos hacerlo, hacemos lo recto. Nuestro caso se decidirá para vida eterna. Pero si conociendo la verdad, nosotros nos inclinamos hacia el mal, entonces nuestro caso se decidirá para la muerte eterna. Muy bien, es un tiempo muy solemne en el que vivimos y pronto el juicio de los vivos comenzará, no sabemos cuándo, pero nadie quiere encontrarse en una situación donde no ha confesado sus pecados cuando su nombre sea llamado para pasar ese juicio. Por hoy hemos concluido nuestro estudio. Espero que cada uno de nosotros podamos ir a Dios y arrepentirnos realmente. Vamos a hacer una oración. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite estudiar su palabra, nos permite ver las cosas que están aconteciendo y mientras las cosas transcurren en este mundo, estar conscientes de que estamos delante del juez de toda la tierra. Queremos pedir que nos ayude, nos pueda bendecir, que pueda mostrarnos el mal en nuestra vida para que con la ayuda de su buen espíritu pueda hacer cambiar nuestra vida, de tal forma que nos encontremos en armonía con Dios, en paz con Dios, obedeciendo su ley, y pedimos que cuando llegue el momento de que nuestro nombre sea llamado a juicio, podamos permanecer delante de su presencia. Guárdenos, bendíganos, ayude a cada alma que escucha y permita que cada uno de nosotros podamos atender la voz de Dios. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.